Bueno, mira, desde el punto de vista de tránsito lento, ese es un término médico que se acuñaba y que es un poco antiguo. Finalmente nos hemos dado cuenta, la medicina, que la gente que tiene problemas de evacuación intestinal, en realidad el problema más que la velocidad de tránsito corresponde a un problema de la evacuación final de las deposiciones. Entonces, finalmente, aunque la palabra trivial y a veces es difícil sacarla del léxico colectivo, el tránsito lento, en realidad lo que corresponde a es evacuaciones que tienen problemas en la normalidad de las personas y que son vulgarmente conocida así como que lenta, porque como que la persona no tiene una evacuación intestinal normal. ¿Mito o realidad que se da más en las mujeres? No, es una realidad. Hay realidad epidemiológica, grupos de personas que tienen más tránsito lento, como dices tú, o evacuaciones más dificultosas. Las mujeres con edad prolongada, las personas más ancianas, algunas personas que tienen ciertas enfermedades, fármacos, personas que han tenido algunos problemas vivenciales también se asocian a fenómenos de constipación. O sea, hay un tema psicológico que también tiene relación con... tiene un componente psicológico, sobre todo en este fenómeno de que la evacuación final de las deposiciones, que es donde radica el gran porcentaje de problemas crónicos de evacuación intestinal. Ahora, esto me pasa... doctor, voy al doctor. ¿Sí? Me ha pasado una vez el año pasado. Sí. No, me pasa toda la semana. ¿Cuándo es preocupación? ¿Cuándo es enfermedad? Bueno, el término de constipación y estreñimiento se ha definido, en el fondo, desde el punto de vista médico, por consenso, en donde se evalúan dos cosas. La frecuencia de evacuación, que finalmente para los registros médicos es muy importante, cuántas veces va al baño una persona, y eso se ha establecido a través de unos criterios que se llaman de Roma 4, cuáles son los límites de la normalidad de evacuación intestinal. Ir menos de 3 veces a la semana se considera como que es una velocidad de tránsito de evacuaciones intestinales más lento de lo normal. ¿Es señal de preocupación? Pero finalmente, si no va asociado a algunos otros síntomas, que son dificultades para la evacuación intestinal, tener que hacer mucho pujo en la evacuación, tener sensación de evacuación incompleta después de ir al baño, tener que hacer algunas maniobras digitales para la extracción fecal, finalmente es la coexistencia con estos otros síntomas lo que define un problema de una estitiquez o un estreñimiento puro. Doctor, ¿esto es grave? Es una condición que la sufre mucha gente. Desde el punto de vista de gravedad, significa un gasto importante en consultas médicas, en medicamentos, en laxantes y finalmente lo principal es que altera la calidad de vida de las personas y eso es lo que uno quisiera tratar de transmitir un poco, de que es un problema que tiene solución. Finalmente, haciendo una evaluación muy agotada de algunos síntomas, algunas características que tiene esta evacuación dificultosa y haciendo unos cambios de hábitos, uno puede solucionarlo. La persona que es constipada, que se define que ha tenido toda su vida una constipación, porque es distinto esto a un fenómeno agudo. Cuando uno va de viaje, hace una transgresión alimentaria, está fuera de su casa, puede tener un... No es su baño. No es su baño. Típicos. Es típico. Uno puede tener un fenómeno de constipación aguda, transitoria, que bueno, uno utiliza unos cambios dietéticos, algún laxante y el problema se soluciona. Este es un problema, la constipación crónica funcional que acompaña la vida. Se define según estos criterios de Roma 2 que por lo menos tiene en los últimos 6 meses y en los últimos 3 meses tiene sistemáticamente síntomas. Hagamos un resumen para que la gente sepa si están en presencia o no de este tránsito lento, constipación, estreñimiento. Usted dice que una persona que va 4 veces a la semana está dentro de un rango que podríamos decir... Exacto, por frecuencia está en el rango normal. Voy 2 veces a la semana. Preocúpese. Ya empieza a preocupar. Y si es que además, más de un cuarto de las veces, tiene que hacer mucho pujo, tiene sensación de evacuación incompleta, tiene que hacer, como decía, extracciones manuales, o siente que el bolo fecal
no sale con facilidad, en esas situaciones es donde uno dice, bueno, este puede ser un problema más de cuidado y que hay que hacer alguna intervención terapéutica en cuanto a cambios de hábito y algunas recomendaciones. ¿El especialista es un gastroenterólogo? Mira, en definitiva, este es un problema que puede afectar hasta el 20% a 30% de la población. Entonces, finalmente no hay gastroenterólogos para ver todas las personas que tienen problemas de constipación. Pero desde el punto de vista práctico tendría que ser un médico que le interese el tema, porque lamentablemente esto, como no es una cosa que vaya a comprometer la vida de las personas, se tiende a ver con trivialidad, no se enfrenta como un problema específico y finalmente causa, como decía, deterioro en la calidad de vida. Entonces, los casos que finalmente se resuelven habitualmente con una evaluación clínica general, una intervención dietética o una intervención en hábitos, finalmente quedan a nivel del médico general. Pero hay muchos casos que requieren una evaluación específica y ver si es que hay algún trastorno que esté detrás del problema de evacuación. Doctor, lo invito a escuchar a la gente. A ver qué dice la gente, querida Sofía. Pasa Bendaño nos escribió desde Río Negro y ella nos cuenta que desde que tuvo a su bebé sufre mucho de tránsito lento, que pasa días sin ir al baño y cada vez que va tiene un dolor tremendo, mucho sangrado, puede estar hasta 40 minutos y hasta 1 hora en el baño sin poder hacer, y la verdad es que no puede ir al baño sin tener miedo. Quisiera saber qué debe comer o beber para que eso no le ocurra y poder hacer más amena la hora del baño. Espera su respuesta y muchas gracias por tocar estos temas que ayudan muchísimo. Bueno, efectivamente, en ese tipo de pacientes, y hay que decirle a ella que si fue un fenómeno de constipación que tiene una relación en su parto y que posterior a eso empezó con estos problemas de evacuación, hay que ser muy cuidadoso. Esto no es un problema que se resuelva con un uso de laxante o un cambio en la dieta. Ella particularmente tiene que tener una evaluación formal. Con el parto se pueden producir traumatismos del piso pélvico. El piso pélvico es fundamental para los movimientos de evacuación intestinal, la coordinación de los músculos puborectales, la prensa abdominal, son algo que en el parto puede haber tenido alguna alteración que finalmente lo que ella cuenta muy gráficamente, 40 minutos para lograr evacuar el bolo fecal. Eso es una situación totalmente normal y probablemente ella... Anormal. Es anormal. Entonces, probablemente ella requiera una evaluación con los exámenes específicos que hacemos nosotros, una evaluación formal del piso pélvico, de la estructura esfinteriana, cómo quedó después del parto, que lamentablemente se pueden producir traumatismos, más sobre todo si fue un parto traumático, un recién nacido de estos que son más grandes de lo normal, finalmente forceps, son todas esas condiciones que pueden favorecer estas situaciones de anormalidad estructural que pueden explicar la constipación. La gran mayoría no lo tiene, pero por eso en casos particulares tienen que ir al especialista y eso es lo que yo le recomendaría. Seguimos contigo, Sofía. Vamos a seguir con Hernán Lazo. Él dice que sufre mucho de constipación y pregunta si será por la cantidad de medicamentos, que son 6 por día, porque es para la presión, le dio un accidente cerebrovascular. Bueno, como dicen, fantástica pregunta, porque esa es otra causa muy importante de constipación. Finalmente, con este progresar de fenómenos de constipación con la edad, también está muy asociado al uso de medicamentos. Clásicamente, los medicamentos que disminuyen los movimientos peristálticos, anticolinérgicos, tienen un efecto en disminuir la evacuación intestinal. Desde el punto de vista práctico, finalmente, medicamentos que tienen efecto colinérgico como antidepresivos, hipotensores, que me dijo, y 6 medicamentos, no sé para qué tendrá el resto, pero clásicamente hipotensores que sean de la familia de bloqueadores de canales de calcio. Habitualmente después de cierta edad agregan suplemento de calcio. Son todas cosas que contribuyen a provocar y exacerbar este problema de evacuación. Y finalmente, si uno le suma problemas disinérgicos de la evacuación intestinal, tenemos una persona que sufre con algo que pudiese tener una solución en algunos cambios de hábitos. Están escuchando atentamente, así que hay otra consulta. Y atención, porque Judith Contreras de Honduras tiene muchas preguntas. Primero, ¿son recomendables los tratamientos de limpieza de colon
¿Con qué frecuencia? Pero hasta ahí, primero, y después vamos a la segunda. En realidad estos tratamientos, yo vengo acá como médico alópata, no tienen ninguna fundamentación en un conocimiento científico actual. Y hay que ser bien categórico y no provocan un mayor cambio que un enema evacuante. Desde el punto de vista de limpiar el colon, ahora está toda la línea de investigación sobre la flora intestinal. Finalmente, con estos lavados uno logra evacuar una mínima porción de lo que es recto sigmoide, pero nunca va a poder cambiar la flora intestinal con un lavado de ese tipo. Desde el punto de vista práctico, las personas sienten un alivio parcial de haber tenido una evacuación intestinal, pero finalmente, si es un procedimiento que resulta costoso, yo no lo recomendaría como tratamiento para esto. Esto tiene soluciones mucho más simples. Cambios de hábito de dieta, aumentar la fibra en la dieta, ejercicio físico, crear un hábito de evacuación intestinal. Entonces, si uno no ha partido por estas cosas antes, no tiene sentido llegar a procedimientos terapéuticos que hasta pudiesen ser potencialmente peligrosos. Había una segunda pregunta, querida Sofía. Sí, ella también preguntó cuándo identificar que se está abusando de laxantes ¿Ya? y si su uso prolongado puede dañar intestinos o riñones. Bueno, acá nos metemos a otro tema, o sea, el tema de constipación tendríamos que estar acá harto tiempo hablando. Se produce un conflicto entre la disponibilidad de laxantes y el problema de constipación. Como que la gente compra un laxante y el que le venden en la farmacia son laxantes que son del tipo estimulantes musculares, antracénicos, y que son finalmente irritantes de la mucosa intestinal, para un efecto de una constipación aguda después de un viaje, de una situación de cambio de dieta, de no tener tu baño. Es fantástico, uno de estos laxantes estimulantes. El problema es que los laxantes estimulantes usados a largo plazo significan siendo una solución deletérea, porque altera el movimiento intestinal de tanta estimulación. Es lo que en teoría está detrás, y por eso que está como proscrito el uso crónico de laxantes en los pacientes que tienen constipación. Pero hay otro tipo de laxantes, los laxantes que promueven una llegada de mayor agua al intestino y agua asociada a fibra dietética, que reblandece las deposiciones y hace que sean más fáciles de eliminar. Eso, debo entender que el tomar agua durante el día... El tomar agua, sí. ¿Eso jugaría a favor? A favor del tránsito intestinal. El problema es que el agua, si uno toma pura agua, se va por el riñón y lo que hace es producir más orina. Tiene que ser agua asociada a fibra dietética. Fibra dietética que puede estar en los alimentos o en suplementos de fibra, porque finalmente la gente come lo que le gusta comer. Entonces, obligar a una persona a comerse 50 lechugas es un despropósito. Entonces, hay preparados que concentran fibra. Por otro lado, hay algunos laxantes que funcionan como azúcares no reabsorbibles y por arrastre aumentan la cantidad de agua que hay dentro del contenido intestinal, básicamente del sigmoide, y hace que las deposiciones sean un poco más voluminosas, sean un poco más blandas y sea más fácil de evacuar cuando uno tiene este problema de la dissinergia, como la alteración en la contractura para evacuar el bolo fecal. Seguimos con la gente. Veamos. Vamos a seguir con Zuleika Rodríguez. Ella es de Costa Rica y ella dice que padece de hemorroides y comenzó con estreñimiento. Quiere que usted la aconseje, nos manda un beso a todo el equipo y nos invita a Costa Rica. Bien. Zuleika, no la aplaudo si no sabe lo que está, no sabe Bien. la cantidad que somos. Sí, pero podemos ir a Costa Rica. Pura vida. Pura vida. Desde el punto de vista práctico, el pujo excesivo y las personas que tienen que tener estas situaciones de
empujar mucho más de lo normal, como la otra amiga que estaba 40 minutos en el baño para tratar de expulsar su bolo fecal, hace que este plexo que está alrededor del esfínter anal, que son un plexo venoso, se dilate y se va dilatando en forma crónica y ya en forma irreversible los vasos sanguíneos que están alrededor del ano prolapsan. Esa es la base de la enfermedad hemorroidal, que finalmente puede sangrar y puede confundir frente a una persona que está con constipación y está con sangrado, que es algo que tendríamos que tratar también, que son los síntomas de alarma. Este sangrado... ¿Por qué? ¿Por qué la constipación con sangramiento es signo de alarma? Porque, bueno, si es que existe una constipación aguda que se instala bruscamente asociada a sangrado, uno tiene que pensar en una persona que baja de peso, además, en una neoplasia del colon. Que cuando hablamos de neoplasia, estamos hablando de un cáncer de colon. Entonces, finalmente... Qué increíble, uno tendería a pensar que una colitis... Bueno, que los tumores... ¿Pueden ser ambos? Pueden ser ambos, pero finalmente los tumores de la parte más baja del intestino se asocian a constipación. ¿Qué pasa cuando esta situación se da en bebés? Bueno, los bebés ya tienen desde la introducción de los cambios en leche materna por leche artificial, ya empiezan a manifestar un poco de estos problemas de evacuación intestinal. En los bebés, cuando son muy pequeños, hay que descartar algunas causas orgánicas. Existen algunas malformaciones genéticas que dejan segmentos del intestino que no tienen inervación peristáltica, entonces no se mueve como el resto y produce efectos obstructivos, que es la enfermedad de Hirschsprung. Pero desde el punto de vista práctico, hay muchos bebés que finalmente tienen este problema de evacuación intestinal y corresponde un poco a este cambio dietético, a este cambio de flora intestinal probablemente, y que finalmente necesitan alguna ayuda para... Yo no sé si en todas partes el de uno se llama igual, pero en mi hogar se utilizaba mucho. Traigan la calita. La calita. Justamente, bueno, esa es una solución para... En los bebés se produce un fenómeno así de sobredistensión, entonces cuando está el material fecal acumulado hay como un problema en el tracto de salida y finalmente la calita puede ayudar a hacer ese efecto de alinear el esfínter anal y finalmente la evacuación. Doctor Merino, ahí habló de mitos. ¿Cuáles son los mitos que más se reiteran respecto a esta situación de constipación o tránsito lento? Bueno, hay varios mitos que la gente empieza a utilizar, pero finalmente yo quisiera recalcar las cosas que sirven para el tránsito lento. Una cosa muy importante es lo que decíamos, el agua. Tener una hidratación adecuada, consumir una cantidad de líquido. Segundo, tener una dieta rica en fibra, porque hasta donde sabemos, las dietas ricas en ácidos grasos, en proteína y pobres en fibra favorecen la constipación. Tercero, hacer un hábito, que este hábito es psicológico. A tal hora voy a ir al baño. Exacto, se dice que el mejor momento donde se promueve el reflejo de evacuación intestinal es después de las comidas. Hay un reflejo gastrocólico. ¿Más que cuando uno se levanta? Es que el reflejo gastrocólico más intenso es después del desayuno. Ah, mira. Entonces uno debiese aprovechar, si tiene problemas de evacuación intestinal, de aprovechar en el post-desayuno a hacer el acto de defecar con tranquilidad ambiental, porque finalmente si uno no está con tranquilidad ambiental no va a poder ojalá en el baño de su casa, ojalá en un baño confortable. Pero para las mujeres, en las mujeres, en la experiencia que yo he podido apreciar, el tema del baño, de la higiene del baño afecta mucho a la cabeza y eso me imagino que tiene directa relación. Absolutamente. En el fondo, en lo que estábamos hablando de estos reflejos de movimientos del piso pélvico para la evacuación intestinal, hay neurotransmisores y factores ambientales que hacen un bloqueo psicológico para inhibir la evacuación. Y básicamente hay dos cosas. Personas que empiezan por aguantarse las ganas de ir al baño a perder la sensibilidad rectal al bolo fecal.
Perfecto. Que esto es parte de la crianza, por eso las mujeres también tienen un poco más de estructurado esta inhibición del reflejo fecal, porque se tienen que aguantar, no pueden ir en cualquier lado, y finalmente ese reflejo se va agotando. Entonces, parte del tratamiento de la constipación es volver a reeducar ese reflejo fecal. Tenemos